la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Con esta iniciativa lo que se pretende es fomentar la investigación científica en nuestro país, no solo a nivel central, sino también en todas las regiones de nuestro país. Analizamos cuáles son los alcances de este nuevo ministerio en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Ramón Farías. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Qué le parece, diputado, que finalmente la presidenta haya firmado el proyecto que crea el tan anhelado por algunos sectores Ministerio de Ciencia y Tecnología? Por fin, digo yo, porque es como una promesa que venía dándose y parecía promesa de campaña incumplida, pero finalmente se logra y ya está. No conocemos todavía el proyecto en sí, el detalle, digamos, del proyecto, pero a mí me parece una muy buena noticia. Diputado, ¿esto viene a reemplazar el actual CONICYT como lo conocemos hasta ahora? Exactamente, porque el CONICYT en definitiva se convierte en un ministerio, pero crece evidentemente mucho más allá de lo que solamente es CONICYT. Y yo creo que es súper importante y buena noticia para nuestros científicos. O sea, nosotros en la Comisión de Ciencia y Tecnología hemos tenido muchas conversaciones con por ejemplo, los famosos científicos que dicen relación con el tema de científicos sin contrato, etcétera, y que ellos siempre han alegado que ellos son científicos, ellos trabajan con los números, trabajan con las hipótesis, pero no son políticos. Entonces les ha costado mucho llegar a nosotros, poder expresar cuáles son sus problemas para que finalmente nosotros lo interpretemos. Entonces, para ellos es una súper buena noticia que finalmente puedan tener un ministerio en donde se puedan canalizar quizás las inquietudes que ellos tienen y que les cuesta plasmarla más públicamente, digamos, porque, insisto, o sea, ellos nos han dicho, ellos están siempre hacia adentro, están conversando entre ellos, salen poco, digamos, hacia afuera. Entonces, por eso yo creo que les ha costado tanto posicionar el tema en la sociedad. Y es por eso que también hace algún tiempo atrás vimos cómo tuvieron que salir a las calles, tuvieron que manifestarse por la falta de recursos, por la falta de oportunidades para poder desarrollar proyectos de relevancia científica. Exactamente, claro, o sea... Y por eso también llamó tanto la atención. Sí, además, claro, porque a ellos efectivamente les cuesta mucho hacer lo que hicieron, les cuesta mucho hablar con nosotros en la comisión, claro. Mientras hablemos de los temas que a ellos les competen directamente, se explayan, nos dejan a todos mirando para arriba porque de repente son muy herméticos, pero cuando les toca hablar de la cosa más concreta, de las reivindicaciones, de los problemas que ellos tienen respecto a las seguridades en el trabajo, por ejemplo, el cómo hoy día a través de las distintas recursos que se ganan los científicos, por ejemplo, el problema que tienen es que un científico se gana este proyecto y contrata a otros, pero muchas veces hay temas de seguridad que no se cumplen, de seguridad de trabajo, de horas de trabajo, etcétera. Entonces hay una serie de cosas que hay que regular y que un ministerio evidentemente que va a terminar metiéndose mucho más profundamente en esto y va a lograr regular y mejorar. ¿Se va a preocupar también de los recursos y de los concursos para acceder a estos recursos por parte del mundo científico? Yo espero que sí, yo espero que todo, digamos. O sea, un poco lo que siempre nos han planteado los científicos, y es lo que pasa también en el mundo del arte, que aquí el problema es que se gana un concurso a alguien, gana los fondos, y el que no se lo ganó no tiene cómo desarrollar, porque las universidades tienen poco desarrollo científico y de investigación, tienen muy poco, tienen que mirar hacia afuera. Si ellos se van hacia afuera con una beca, están obligados a volver al país. Hemos tenido varias conversaciones respecto a eso, el por qué se les obliga, digamos, a volver al país. Está esta cosa de la reciprocidad, ¿no? De que si yo te entrego recursos para que tú estudies fuera del país, devuélveme lo que yo te entregué. Yo lo entendí así hasta que me empecé a meter un poco más en el tema y nos dimos cuenta que muchos de estos científicos, si se quedaran afuera, podrían aportar también bastante, digamos, al país, porque ellos de por sí y ante sí lo hacen, ¿no? Por el hecho de ser chilenos, por el hecho de empezar a trabajar en cátedras que van formando a su vez a otros chilenos que eventualmente pudieran llegar. Y el problema que tienen también que cuando llegan aquí a Chile, de vuelta, no tienen campo de trabajo. Entonces, al final, obligar a alguien a volver al país porque tiene que devolver, entre comillas, lo que el país le entregó,
finalmente pasa a ser una pérdida más que una ganancia, en muchos casos, digamos. Y nos encontramos también con un campo laboral bastante reducido, ¿no? Para estas personas que buscan especializarse para tener un futuro laboral mejor, pero llegan acá y no tienen, en definitiva, dónde trabajar. Exactamente, ese es el problema clave, digamos, de que como hay poco desarrollo, hay poco campo, digamos, en Chile, nos encontramos con científicos que finalmente se frustran y tienen que tratar de hacerlo más rápidamente lo que tienen que hacer acá y poder salir hacia afuera, ¿no? Diputado, en cuanto al desarrollo científico en regiones, mucho se habla de que todo está centralizado en la región metropolitana, en Santiago. Al tener un ministerio y nos imaginamos sus correspondientes seremías, ¿podríamos ya tener algún desarrollo regional más importante? Absolutamente, o sea, yo creo que va a haber un desarrollo más importante sí o sí. Porque hoy día efectivamente CONICYT, que es un departamento, no es un ministerio, no tiene una cobertura como la que efectivamente va a tener un ministerio a través de su seremía y su trabajo, digamos, que va a hacer. Lo que estamos haciendo hoy día en el norte con el desarrollo de la astronomía podría profundizarse mucho más, podría trabajarse mucho más, expandir mucho más el trabajo que hoy día se está haciendo en el norte. Yo he conocido, estuvimos en varios, digamos, de estos observatorios, ver la cantidad de personas y gente que trabaja ahí, el privilegio que nosotros tenemos y lo poco que nosotros estamos utilizando esos privilegios en torno a los estudiantes que podrían estar alrededor aprendiendo de las personas, por ejemplo, que van. Un ministerio creo que es posible que pueda desarrollar, digamos, mucho más esto. Y otro dato, que me preguntaban el otro día, si acaso, ¿quién podría ser ministro, digamos? ¿Quién podría? Entonces yo dije, me decían, porque debería ser un científico. No necesariamente, o sea, debe ser alguien que evidentemente conozca muy bien, pero por esto mismo que hemos conversado, ellos mismos decían, nosotros no es que queramos un científico, digamos, arriba, sino que alguien tiene que ser alguien que conozca el tema, evidentemente, pero que a su vez sepa de política. Porque ya hemos tenido experiencia en otros ministerios que no son tan políticos, que nombran a ciertas personas que son de la especialidad, pero al no tener expertise política, porque expertise política significa poder llegar a acuerdos, tener redes y conversaciones con los actores políticos, manejar recursos, una serie de cosas. Entonces no basta solamente con conocer el rubro, sino que hay que tener otro tipo de habilidades también para poder desarrollar bien el ministerio y que no quede encerrado en algo, digamos, que si tú no tienes las redes, finalmente no vas a poder avanzar en concretar las distintas metas que el ministerio se tiene que trazar. Usted nos decía, diputado, al inicio que no conocía los detalles del proyecto, pero nos imaginamos que este viene con algún tipo de financiamiento en particular y con un aumento en el número de funcionarios de los que ya trabajan en el CONICYT, si no, claramente no tendría sentido. ¿Usted cree que con eso también se termina un poco la burocracia a la hora de poder optar a ciertos proyectos, ciertas iniciativas, alivianar el trabajo también para los científicos, pensando en que ya su trabajo es lo suficientemente pesado a la hora de estudiarse y de ejecutarse? Yo espero que sí, yo espero que sí, o sea, el cómo se va a conformar más en concreto, la burocracia que se va a armar o desarmar, va a depender de cómo finalmente se conforme este ministerio, pero efectivamente yo espero que eso ocurra. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones, por ejemplo, nos plantean algunos científicos el tema de que cuando ellos postulan a un fondo, están obligados a entregar a veces una garantía por ese fondo que van a postular. Si piden 100 millones de pesos, tienen que entregar una garantía por 100 millones de pesos. Entonces, ¿para qué entregan la garantía si en el fondo la tienen la plata? ¿Para qué van a pedir la plata? Entonces, ahí hay cosas que hay que empezar también a intentar destrabar a fin de que sea más expedito. Nos han señalado mucho también los tiempos. Cuando hay un concurso, el concurso que ellos postulan y puede, no sé, terminarse en 3 años, 4 años, son tiempos demasiado cortos para los temas científicos, porque de repente las cosas se comprueban en 10, en 15, en 20, en 30 años, que son estudios muy largos. Entonces, ahí hay una mentalidad, hay algo que tenemos que meter dentro del ministerio, nuevo ministerio, que va a decir relación con el cambiar una serie de mecanismos que hoy día existen y que efectivamente no hacen que la investigación pueda producirse tranquilamente, se pueda desarrollar tranquilamente, sino que muchas veces se ve frustrada a los 4, 3, 5 años, o está en la incertidumbre, lograré otra vez otros 5 años más, y ese es un problema, y yo creo que eso uno lo extrapola también al FONDART,
a los fondos de desarrollo de las artes también, que ocurre más o menos lo mismo, que las compañías nacen por un concurso y luego cuando no se gana el próximo concurso mueren. Entonces yo no quiero que eso ocurra con nuestra investigación científica y con todo el trabajo que hay que hacer, sino que sea efectivamente un trabajo a largo plazo, porque eso le trae mucho beneficio además al país, en adelanto, en profundidad, en cambios, es tremendamente provechoso, por lo tanto lo tenemos que entender de esa manera. Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema tan importante junto a nosotros. Que esté muy bien. De nada, agradecido.